Durante milenios la acupuntura ha sido tanto una fuente de alivio para millones de personas como un enigma para la ciencia occidental. El paradigma de que una simple aguja insertada en la piel que produzca efectos distantes en el organismo ha desafiado los modelos biomédicos convencionales. Las explicaciones tradicionales, que están muy basadas en conceptos como el Qi o Qin Luo Mai, aunque culturalmente son muy ricas, carecen de un correlato biológico tangible, lo que ha relegado a la acupuntura a un terreno a menudo ambiguo entre la terapia complementaria y el placebo. Sin embargo, en las últimas décadas, sobre todo desde los años 80, una revolución silenciosa en la biología celular, la neurociencia y la endocrinología ha comenzado a descifrar este antiguo código. La respuesta no reside en una forma de energía metafísica, sino en la ciencia de la información biológica y en la gestión de los recursos energéticos del cuerpo. Durante este vídeo propongo y defino una tesis central, que la acupuntura es un potente efector del equilibrio alostático, un modulador directo de los sistemas que gestionan la respuesta del cuerpo y el desgaste fisiológico. Su mecanismo de acción no es añadir energía al sistema, sino optimizar a los gestores del gasto energético y el estrés, principalmente el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y lo hace a través de la cascada de eventos que comienza con la liberación de una única molécula, el trifosfato de adenosina. A lo largo de este pequeño análisis quiero explorar cómo un estímulo mecánico se traduce en un lenguaje químico, cómo este lenguaje es interpretado por la vasta red neuronal y cómo la respuesta orquestada por el cerebro puede llevar a un sistema disfuncional y energéticamente muy caro hacia un estado de eficiencia, equilibrio y de salud. Utilizando las teorías de sistemas, la fisiología, la biología celular y el análisis de biomarcadores, demostrar que la acupuntura, lejos de ser un misterio, representa una de las formas de neuromodulación más elegantes que conocemos. Una técnica que, entre comillas, hackea el sistema operativo para mejorar su propia capacidad de autorregulación y también al mismo tiempo su capacidad de curación. Es una proposición de que el lenguaje químico y el lenguaje mecánico de las fuerzas mecánicas se equilibran. El viaje para desentrañar el misterio de la acupuntura realmente no comienza en los centros superiores del cerebro, sino en el microcosmos del tejido conectivo, en el preciso instante en que la aguja penetra la piel. Este acto, que aparentemente es simple, es un evento mecánico de una gran sofisticación que inicia una conversación bioquímica fundamental. La clave de esta conversación es la conversión de una fuerza física en una señal química, un proceso que es conocido como mecanotransducción. Las células que prueban nuestra piel y tejido conectivo no son meros ladrillos pasivos, son centinelas altamente sensibles al entorno físico. Tres tipos celulares juegan un papel que es protagonista en la respuesta inicial. Primero son los queranocitos. Estas células son predominantes en la epidermis, son la primera línea de contacto. Al ser perforadas y deformadas por la aguja, liberan inmediatamente trifosfato de adenosina al espacio extracelular. Es como una señal de alerta temprana. Los mastocitos, que estas células del sistema inmunitario residen estratégicamente cerca de los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas, son exquisitamente sensibles a la perturbación mecánica. La aguja provoca una degranulación, un proceso por el cual liberan una potente mezcla de mediadores, entre ellos histamina, serotonina y, crucialmente para nuestra historia, el trifosfato de adenosina. Y después tenemos los fibroblastos. Son quizá los actores más importantes. Estas células del tejido conectivo forman una red tridimensional interconectada. Investigaciones pioneras de la doctora Helen Langevin demostraron que al girar la aguja, las fibras de colágeno a su alrededor se enrollan, estirando y deformando los fibroblastos a los que están anclados. Esta deformación es un potente estímulo que desencadena la liberación controlada de trifosfato de adenosina.
Este ATP liberado no es una simple fuga de una célula dañada, es un evento de señalización activo y deliberado. Ocurre principalmente a través de dos mecanismos: la apertura de canales de membrana específicos, como los hemicanales de apanexina, que actúan como poros para el ATP, y la exocitosis vesicular, donde el ATP es empaquetado en pequeñas vesículas y liberado al exterior de forma muy controlada. La importancia de este evento no reside en la cantidad absoluta de ATP liberado, sino en el cambio drástico de su concentración local. En un estado de reposo, la concentración de ATP en el espacio extracelular es nula, mantenida en el rango nanomolecular por enzimas que la degradan muy rápidamente. En un entorno como silencioso, la estimulación con la aguja provoca un estallido sónico, elevando la concentración local al rango micromolar. Es un aumento de entre 1000 y 10.000 veces. Este cambio de magnitud es una señal inequívoca y de alta fidelidad. Es el atención bioquímico que pone en marcha diferentes cascadas. Sin embargo, el ATP es un mensajero de vida que es ultracorto. En cuestión de segundos, las ectonucleotidasas, como las enzimas CD39 en la superficie de las células cercanas, comienza a degradarlo. Primero a ADP, que es difosfato de adenosina, luego a AMP, que es monofosfato de adenosina, y finalmente a adenosina. Esta molécula, la adenosina, es el primer eco de la señal. Es un mediador con efectos distintos y a menudo opuestos a los del ATP y que juega un papel crucial en la analgesia. La chispa inicial ha sido generada y su primer eco ya está resonando en el tejido. En la búsqueda de comprender la conciencia humana, el filósofo David Chalmers propuso una distinción que a nosotros nos viene muy bien ahora. Una distinción fundamental que resuena profundamente con este enigma de la acupuntura: los problemas blandos y los problemas duros de la ciencia. Él lo ocasionó sobre el problema de la conciencia, y el problema blando, aunque inmensamente complejo, es accesible a la ciencia. Se ocupa de los mecanismos, como por ejemplo cómo procesa el cerebro la información, cómo viajan las señales nerviosas, cómo se integra la percepción sensorial para producir un comportamiento. En esencia, es la pregunta del cómo funciona aquello que está sucediendo, cómo funciona la maquinaria. Nuestra exploración hasta ahora se ha centrado en resolver el problema blando de la acupuntura, y podemos trazar muchas vías. Un mapa detallado fascinante de mecanismos: el estallido del ATP como la chispa molecular, la red de tensegridad de las diferentes fascias como el sistema de distribución de la señal, la cascada neurohormonal como la respuesta orquestada del cerebro para reducir la carga alostática y restaurar el equilibrio. Se puede hablar de biomarcadores, de la modulación del eje HPA, hipotalámico pituitario adrenal, del reequilibrio del sistema nervioso autónomo. Este es el mapa de la maquinaria y es un logro científico extraordinario que aleja la acupuntura del misticismo y del ancla firmemente en la biología, y veremos algunos de ellos. Pero luego está el problema duro. El problema duro de la conciencia, por ejemplo, pregunta: ¿por qué toda esta maquinaria va acompañada de una experiencia subjetiva? ¿Por qué existe el cómo se siente ser uno mismo? No pregunta cómo diferenciamos el rojo del azul, sino por qué tenemos la experiencia vívida y cualitativa del color rojo y del color azul. Aplicado esto a la acupuntura, el problema duro es por qué la normalización de los niveles de cortisol y el aumento de las endorfinas se siente como una profunda sensación de paz y bienestar. ¿Por qué la relajación de la tensión facial se experimenta como una liberación no solo física, sino a menudo emocional? En definitiva, cómo una intervención en la máquina del cuerpo produce un cambio en la cualidad misma de nuestra experiencia vivida. Para entender verdaderamente la acupuntura debemos atrevernos a caminar por el puente que une estos dos problemas. Debemos de ser bilingües, hablando el lenguaje de la ciencia mecanicista, como estamos viendo con el ATP, sin perder la capacidad de escuchar la poesía de la experiencia humana. Esta dualidad no es nueva, ha estado en el corazón de la medicina china durante milenios.
Cuando se afirma, por ejemplo, en el Huang Di Nei Jin, el clásico de la medicina del emperador amarillo, que es el texto fundamental de la medicina tradicional china. El médico superior trata aquello que aún no ha aparecido, que aún no produce enfermedad. El médico en desarrollo trata aquello que ya está enfermo. La ciencia moderna nos da herramientas sin precedentes para tratar lo que ya está enfermo, analizando las vías bioquímicas de la patología. Y la sabiduría antigua nos insta a mirar más allá, a tratar la desarmonía subyacente, a tratar con un concepto que roza el problema duro de la salud. Durante las próximas sesiones veremos algunos mecanismos que nos ayudan a entender la acupuntura tanto en el problema blando como los desarrollos y los mecanismos del trifosfato de adenosina como los duros. Lo que no entendemos en cuanto a la experiencia subjetiva, pero que podemos catalogar como la experiencia dura de la acupuntura.